En lo profundo de la historia europea, entre los muros sombríos de castillos medievales y los corredores oscuros de la nobleza húngara, se encuentra el nombre de una mujer que ha quedado grabado en la memoria colectiva como un símbolo de crueldad, misterio y fascinación macabra: Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Para algunos, una de las asesinas más despiadadas que jamás haya existido. Para otros, una víctima de la política y la leyenda negra. Su historia, entre la realidad documentada y la fantasía del mito, sigue generando preguntas más de 4 siglos después. Erzsébet nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Hungría, en el seno de una de las familias más poderosas de Europa del Este. Los Báthory eran nobles influyentes, emparentados con reyes, príncipes y altos cargos militares. Su linaje estaba marcado por el poder y también por la violencia, la ambición y las luchas de sangre. Se decía que la joven Erzsébet era de salud frágil, pero dotada de gran inteligencia y de una belleza que llamaba la atención desde muy temprana edad. Recibió una educación poco común para las mujeres de su tiempo. Hablaba varios idiomas, sabía leer y escribir en latín y alemán, y estaba al tanto de las intrincadas maniobras políticas que movían los hilos de los reinos en guerra. Desde niña estuvo expuesta a la brutalidad de la época. Las ejecuciones públicas, las torturas a prisioneros y la dureza de las guerras contra el Imperio Otomano eran parte del panorama cotidiano en el que creció. Hay quienes aseguran que este entorno contribuyó a forjar un carácter severo, calculador y obsesionado con el poder. También circula la idea de que sufrió crisis de epilepsia y accesos de ira, algo que algunos historiadores relacionan con un trastorno neurológico que, en tiempos de superstición, podía ser visto como posesión demoníaca o signo de maldad innata. Con apenas 15 años, Erzsébet fue casada con Ferenc Nadasdy, un poderoso noble húngaro conocido como el Héroe Negro por su ferocidad en el campo de batalla contra los turcos. La unión de ambos no fue simplemente un matrimonio, sino una alianza política que reforzó la influencia de las dos casas. Erzsébet se trasladó al castillo de Achtice, una fortaleza situada en lo alto de una colina en la actual Eslovaquia. Aquel castillo, con sus muros de piedra y sus mazmorras húmedas, sería el escenario principal de las historias que más tarde envolverían su nombre en un halo de terror. La vida en el castillo estaba marcada por largos periodos de soledad. Ferenc, siempre en campaña militar, dejaba a Erzsébet a cargo de las tierras, las finanzas y el bienestar de los siervos. Ella ejercía con firmeza el papel de señora feudal. Se la describe como estricta, orgullosa y distante, pero también como una mujer que sabía manejar los asuntos con eficacia en ausencia de su esposo. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores inquietantes. Siervos que desaparecían, jóvenes criadas que enfermaban misteriosamente o morían en circunstancias dudosas, y un aura de miedo que empezaba a rodear el castillo. Tras la muerte de su esposo en 1604, Erzsébet, con apenas 44 años, quedó viuda y al mando total de sus dominios. Fue en esos años cuando las historias de su crueldad se intensificaron. La leyenda afirma que la condesa, obsesionada con conservar su juventud y su belleza, torturaba y asesinaba a doncellas vírgenes para bañarse en su sangre, creyendo que así podía detener el paso del tiempo. Según los testimonios recopilados en los juicios posteriores, más de 600 jóvenes fueron víctimas de su sadismo. A las muchachas se las engañaba con promesas de trabajo en el castillo o eran enviadas por familias pobres para servir a la nobleza. Una vez dentro, se decía, quedaban atrapadas en un destino fatal. Las descripciones de las torturas son escalofriantes: golpizas brutales, agujas clavadas bajo las uñas, quemaduras con hierros al rojo vivo, mutilaciones y sangrías rituales. Algunas eran dejadas morir de hambre o frío en los calabozos. En la versión más extrema de la leyenda, Erzsébet no solo derramaba su sangre, sino que la bebía, alimentando el mito de la primera vampira de la historia. Aquellas narraciones, envueltas en un tono casi sobrenatural, hicieron que la condesa se convirtiera en una figura temida, casi demoníaca. Sin embargo, la verdad histórica no es tan sencilla. En 1610, tras años de rumores, el rey Matías II ordenó una investigación. El conde Gheorghi Thurzó, pariente y supuesto aliado, fue el encargado de liderar la pesquisa.
Testimonios de decenas de siervos, vecinos y supuestas víctimas comenzaron a acumularse. En ellos se pintaba un retrato monstruoso de Erzsébet. Pero, cabe preguntarse, ¿fueron declaraciones obtenidas bajo presión? ¿Había intereses ocultos detrás de estas acusaciones? No debemos olvidar que, como viuda adinerada, Erzsébet poseía vastas tierras y riquezas que el rey y sus aliados podían ansiar. En aquella época, no era raro que juicios y acusaciones de brujería o herejía sirvieran como excusa para arrebatar propiedades. Lo cierto es que Erzsébet nunca fue llevada a juicio formal. Mientras sus supuestos cómplices eran condenados y ejecutados, ella, protegida por su rango, fue recluida de por vida en el castillo de Achtice. Según se cuenta, fue encerrada en una habitación tapiada, con apenas una rendija para recibir comida y aire. Allí permaneció durante 4 largos años. Hasta su muerte en 1614, tenía 54 años. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia local, aunque debido al odio popular, más tarde sus restos fueron trasladados en secreto. El lugar exacto de su tumba permanece desconocido hasta hoy. Pero la historia de Erzsébet Báthory no terminó con su encierro ni con su muerte. De hecho, apenas comenzaba. La imagen de la condesa sangrienta se expandió rápidamente por Europa, alimentando la imaginación popular. Escritores, cronistas y más tarde novelistas del siglo XIX y XX la convirtieron en la encarnación de la crueldad femenina, la vampira aristocrática que se alimentaba de la sangre de la inocencia. Su leyenda se entrelazó con la del conde Drácula, hasta el punto de convertirse en un referente ineludible de la literatura gótica. Incluso hoy, películas, libros y series continúan explotando su figura, oscilando entre la historia real y el mito tenebroso. Pero ¿quién fue realmente Erzsébet Báthory? ¿Una asesina en serie sádica, responsable de la muerte de cientos de jóvenes? ¿O una mujer poderosa víctima de un complot político urdido por rivales que querían apoderarse de sus riquezas? La documentación histórica es abundante, pero también contradictoria. Los testimonios recogidos fueron indirectos en su mayoría. No se encontraron pruebas físicas concluyentes, más allá de rumores y confesiones obtenidas bajo tortura. La historiografía moderna se divide. Algunos la consideran la peor asesina de la historia, otros creen que su fama fue producto de una campaña de difamación. Lo indudable es que Erzsébet Báthory encarna uno de los arquetipos más oscuros de la cultura occidental, el de la noble decadente, poderosa y cruel, que ejerce la violencia sin límites sobre los más débiles. Su mito nos habla del miedo ancestral a la sangre, de la fascinación por la juventud eterna y del temor hacia la mujer que se atreve a transgredir el papel que la sociedad le asigna. En ella, la historia y la leyenda se funden hasta ser inseparables. Hoy, quienes visitan las ruinas del castillo de Achtice afirman sentir una atmósfera pesada, como si los gritos de aquellas jóvenes siguieran atrapados entre los muros. Hay quienes aseguran haber visto sombras, haber oído lamentos en la noche. Quizás no haya mejor muestra de cómo la figura de la condesa sigue viva, siglos después, en la memoria colectiva. Erzsébet Báthory, monstruo, víctima, vampira, señora feudal, mujer de poder. Su nombre continúa desafiando el paso del tiempo. Y quizá ese sea, irónicamente, el único modo en que alcanzó la eternidad que tanto, según la leyenda, deseaba.